Padre, gracias por recibirnos en tu casa. Gracias por tomar tiempo de todos los asuntos que llevas a cabo alrededor de la tierra para estar con nosotros aquí presente. Tu palabra dice que donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y tú estás aquí. Y gracias porque hemos tomado tiempo para adorarte y alabarte, y ahora queremos recibir de tu palabra que sea sembrada en nuestro corazón y que podamos poder, Señor, transformar nuestras vidas y caminar y creer y predicar tu palabra, Señor, que en un momento fue sembrada en nuestro corazón. Que otros también puedan recibir de esta palabra y esta verdad y esta fe y este conocimiento de ese santo de Israel, el Cordero de Dios que vino a quitar los pecados de la humanidad, del mundo. Y gracias por ese Cordero que fue inmolado en la cruz por nosotros esta mañana. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a Juan capítulo 7. Vamos a estar comenzando del el versículo 1 hasta el 9. Y el título de este mensaje esta mañana es Cuando la familia no cree. Y tal vez usted se ha encontrado un momento con familiares que no están abiertos a las buenas nuevas, al Evangelio de Cristo Jesús. Y hemos batallado en ese asunto. Y quiero decirle que usted no es el único que ha batallado. Aún el Señor Jesús batalló con su propia familia en poder recibirlo tal y como era. Porque muchos pueden ver a Jesús y pueden decir, bueno, yo conozco que era un hombre y un profeta y alguien que hizo milagros, pero Jesús es más que eso para cada uno. Y nos da la oportunidad de conocer esa verdad, aun cuando muchos aún del pueblo de Israel no quisieron reconocerlo como el Mesías prometido. Y vamos a ver una situación que ocurrió en la vida propia de él y lo que nos enseña más adelante de cómo debemos tratar ese asunto cuando la familia no cree. Y todos tenemos tal vez familia que no creen. Y le hemos hablado por aquí, le hemos hablado por acá. Y aún a veces Dios ha hecho milagros en sus vidas. Y todavía con todo eso tienen esa duda, tienen esa incredulidad. Vamos a ver cómo Jesús trató con este asunto. Dice, y el encabezado de este capítulo 7 de Juan, ¿qué dice? Incredulidad de los hermanos de Jesús. Y tal vez usted diga, pues yo no sabía que Jesús tenía hermanos. Pues quiero decirle, la escritura misma nos enseña que Jesús tenía hermanos. Y vamos a estar viendo estas cosas para poder poner un buen fundamento en este tema de la incredulidad realmente. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban ¿qué? Sí, él sabía, era sabio y escuchaba la voz del Espíritu Santo y sabía cuándo moverse y cuándo no moverse, cuándo ir y cuándo no ir. Y usted y yo debemos de aprender eso también. Ser guiados por el Espíritu Santo, no por nuestros pensamientos o nuestros deseos, sino dejar que el Espíritu Santo nos enseñe cuándo ir y cuándo no ir. Versículo 2 dice, y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Versículo 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ellos no entendían por qué se quedaba atrás y todos estaban yendo a la fiesta. ¿Y qué pasa, Jesús? Pero Jesús no se dejaba llevar por sus sentimientos o por lo que él quería o pensaba, sino el Espíritu Santo es el que dirigía sus pasos. Y él se quedó atrás. Y versículo 5 nos dicen esto, porque ni aun sus hermanos
creían en Él. Imagínense, su propia familia, que Jesús era el mayor, y los hermanos no creían en Él, y lo estaban poniendo a prueba. Si tú te quieres dar a conocer, pasa a Jerusalén, donde van a estar todos. Jesús dijo en versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero mi tiempo no ha llegado. No es el momento que el Señor, Dios Padre, me va a dar a conocer quién soy. 7. No puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Qué cosas? Una realidad. ¿Le está diciendo a quién? A sus propios hermanos. El mundo los ama a ustedes, pero a mí me aborrece. Dice, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Versículo 8, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Versículo 9, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. ¿Cuántas veces nosotros somos movidos por la familia? Y la familia es que todos van a ir, tú tienes que ir también. Pero el Señor enseña que, ¿sabes qué? No es tu tiempo. No es tiempo de moverte, no es tiempo de presentarte o llevar a cabo lo que tú piensas. Sino es como Dios dirigía sus pasos. Este libro de Juan, el Evangelio de Juan, fue escrito con el propósito de crear fe en este Mesías prometido, Jesucristo. Este libro fue escrito después de que los otros apóstoles fallecieron. Se dice que fue escrito después del año 70 al 90 más o menos. Entonces ya fue mucho tiempo después que fue escrito. Juan, sabiendo de cómo respondieron los judíos al evangelio y quería que de nuevo el pueblo recibiera el mensaje del Mesías, que pudieran creer en él. Imagínense, Jesús ya había fallecido, varios apóstoles ya habían fallecido y todavía el pueblo seguía sin creer. Y Juan hace como el último intento a ver si con este mensaje van a recibir la verdad. Y vemos que había gente, como hay gente hoy en día, que carecen de la fe. Sí, han escuchado. Sí, aún tal vez conocen la Biblia, pero no tienen fe para creer en Jesucristo tal y como es el Mesías prometido. Y yo sé que hay mucha gente que han escuchado el mensaje, las buenas nuevas, pero todavía siguen llevando sus vidas como ellos piensan y como ellos quieren, sin darse cuenta que Jesús vino no para condenar el mundo, sino para salvar al mundo. Amén. Aún su propio pueblo. Dice Juan capítulo, y vamos a tocar varias escrituras. Juan capítulo 1 versículo 11. Una escritura muy conocida. Había varios de su propia nación y gente que no creían. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Imagínense. Y yo quiero que usted se ponga en esa situación también. Porque en un momento usted vino a ser creyente en Cristo Jesús. Y tal vez se va a presentar a gente como hijo de Dios, que la escritura nos dice, nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero la gente dice, no, pues tú eres el mismo. Yo te veo tal y como eres, como siempre has sido. Sin darse cuenta que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. He nacido de nuevo, tengo una nueva vida, mis pecados han sido perdonados, el viejo hombre ha muerto. Esta vida que vivo, ahora la vivo en Cristo Jesús. Amén. Pero ellos siguen viendo la misma persona. No, eres el igual, el de siempre. Los suyos, el pueblo de Israel no conoció realmente quién era Jesucristo, aún teniendo la palabra, teniendo las promesas, las profecías, todo lo que estaba declarado en cuanto a él y cumpliendo esa palabra, y todavía el pueblo decía, no creemos. Ahora, aún entre sus discípulos había este sentimiento y esta duda. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 66. Dice esto:
Imagínense, después de varios años de caminar estos discípulos con él, varios dijeron, ¿sabes qué? Pues yo no creo que eres el que dices que eres. Aún con todos los milagros y todas las cosas que había hecho. Dice aquí en Juan 6:66, desde entonces muchos, diga conmigo muchos, de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué cosas? Habían tenido la experiencia de caminar y escucharlo y ver sus milagros y ver cómo levantaba a los muertos y sanaba a los enfermos y liberaba a los leprosos. Todas estas cosas que Jesús había hecho. Y llegó un momento donde dice, ¿sabes qué? Entró la duda, entró la incredulidad y ya no creyeron. Y lo dejaron. Imagínense qué pasó con estas personas que habían visto la luz y regresaron a la oscuridad, regresaron a las tinieblas, a su propia perdición, en verdad. Porque el que no cree en que Jesucristo y es salvo, se va a perder. Se va a perder. Esa es la realidad, porque Cristo vino a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Mateo 13:55. Por un tiempo durante el ministerio de Jesús, sus propios hermanos no creyeron en él. Y Mateo nos dice quién eran los hermanos. Mucha gente dice, no, Jesús no tuvo hermanos, pero la escritura es muy clara. Mateo 13:55 nos dice esto. Bueno, vamos al 54 para un poquito más de contexto. Y dice, venido a su tierra, es decir, a su barrio, a donde él vivía, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Vino a su propio pueblo, a su propia colonia, ahí donde la gente lo conocía, y dice, oye, ¿de dónde aprendió tanto este? Y de ahí declara que lo conocían. En el versículo 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Tú conoces a José? Este es el hijo de aquel. Sí, como que lo conocían íntimamente. Dice, ¿no se llama su madre María? Sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces vemos que tenía hermanos, lo conocían muy bien y se maravillaban todavía que hacía milagros. ¿Por qué? Porque estaban viendo a un hombre. No estaban viendo el prometido, lo que se había declarado en cuanto a él. Amén. Dice Juan capítulo 7, versículo 5. Vamos a ver ahí, acabamos de leer eso. Ya sabemos que tenía 4 hermanos. Y dice aquí el Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahora, no estamos hablando de personas desconocidas. Estamos hablando de sus propios hermanos que crecieron con él. Toda esa vida que él vivió con ellos antes de lanzarse a su ministerio, lo vieron crecer. Vivieron con él, vivieron las cosas que tal vez Jesús actuaba un poco diferente, ¿sí? Porque tenía sabiduría de lo alto. Tal vez en sus momentos como joven hizo un milagro o sanó a alguien y ellos como que se la guardaban. Como María se guardó varias cosas cuando vio a Jesús que hizo milagros, cuando convirtió el agua en vino, como que ella se guardó eso. Aunque se le había dado la promesa que iba a venir, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella y ella iba a dar a luz al prometido. Emmanuel, el que está con nosotros. Todas estas cosas estaban sucediendo y Jesús, sin darse a conocer, porque hermanos, todo esto es por fe. Jesús no vino diciendo, yo soy el Mesías. Jesús esperaba que creyéramos en los milagros, creyéramos en la palabra, creyéramos que estaba haciendo la voluntad del Padre. Porque esto es por fe. Yo le puedo decir a usted, Jesús, el Mesías prometido, el que vino a salvar tu vida. Pero usted puede decir, pues no estoy seguro. Usted mismo tiene que actuar por fe, como los hermanos que en ese tiempo
no estaban creyendo, aún conociendo quién era. Marcos capítulo 3, versículo 21, nos dice esto en Marcos 3:21. Mire lo que está sucediendo aquí. Hasta a qué punto llegó esto de la incredulidad y la duda. Dice Marcos 3:21, cuando lo oyeron los ¿quién? Cuando dice los suyos, ¿qué significa? Los que lo conocían, los de su familia. Esos son los que estaban cercanos a él. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, es decir, pararlo, impedirlo, porque decían, este está fuera de sí. Ese no está bien. Ese está haciendo cosas y hablando cosas que, oye, pero es nuestro hermano, ¿qué le está pasando? Hello. Y a veces nos sucede a nosotros cuando venimos a conocer a Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y la gente ve y, pues, ¿qué te pasó a ti? ¿Dónde está el borracho? ¿Dónde está el que fumaba marihuana? ¿Dónde está aquel que hacía drogas? El que era mujeriego. ¿Dónde está ese? Cuando comenzamos a hablar de Cristo y predicar a Cristo y la iglesia y quiero servir a Cristo, la gente como, ¿qué le pasó a este? Oye, párate, ¿estás bien o no? La gente se sorprende. Aún sus propios hermanos lo querían prender. Eso indica que lo querían agarrar, lo querían impedir, porque no entendían que estaba haciendo la voluntad del Padre. Amén. Este está fuera de sí. Si alguien te dice a ti, oye, ¿tú estás fuera de sí? ¿Qué va a pensar usted? ¿Me está insultando? ¿Me está diciendo que estoy un poco, como dice el mexicano, chisqueado? Pero imagínense, los chisqueados eran ellos. No era Jesús. Los que no entendían eran ellos, porque Jesús era el Hijo de Dios, el que vino del cielo a la tierra a salvar al hombre. Pero ellos siempre me veían, es nomás mi hermano y ahora ya ni está bien de la cabeza. Ve cómo el hombre puede interpretar las cosas y se puede equivocar, porque no está viendo la realidad. Como nosotros hoy en día, como toda la humanidad de la tierra, no ve a Cristo tal y como es. Lo ven en una manera humana. Oh, era un hombre, gran hombre, profeta, hizo milagros y habló la palabra. Pero el Hijo de Dios. Muchas religiones piensan así. Saben que Jesús fue un gran hombre, un gran profeta, pero Hijo de Dios. Y ahí es donde se tienen. Y esa incredulidad, esa duda llega a sus vidas como llegó a la vida de sus hermanos. Y algunos no llegaron a la fe. Algunos no llegaron a la salvación. Gracias a Dios que después sus hermanos hubo una señal que al fin los hizo creyentes en Cristo Jesús. Y esa señal es para cada uno de nosotros y lo vamos a tocar más adelante. Pero quiero que vaya conmigo a Salmo 69. Mire lo que dice. Aún en el Antiguo Testamento estaba profetizado su venida y lo que iba a suceder. Mucha gente dice, no, pues no está hablando, David está hablando de su propia vida. No, hermanos, David estaba profetizando los acontecimientos de Jesucristo en la vida de él. Lo estaba viendo tal y como iba a suceder en su vida. Y mire lo que queda escrito aquí, 69:8. Hablando David del Señor Jesucristo. Extraño he sido, ¿para qué? Para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Está relacionado con lo que estamos hablando? ¿Tiene sentido? Porque ahora lo estamos viendo en el Nuevo Testamento y nos damos cuenta que sus propios hermanos estaban diciendo, este está fuera de sí. Y no creían quién eran, ¿verdad? Pero ya estaba profetizado que esto iba a suceder. Y eso no desvió a Jesucristo de su propósito. No lo sacó de la voluntad del Padre. No le importó lo que la gente estaba pensando, porque él conocía a su Padre. Su Padre lo envió a la tierra. Y hermano, yo quiero que usted entienda esto, porque Dios Padre te escogió a ti
y te hizo su hijo para hacer su voluntad. Y mucha gente no te va a entender, no te va a aceptar, van a decir, oye, este está fuera de sí. Pero la realidad es que el hombre no te salva, es Dios el que salva, el Dios el que rescata, el que cambia una vida. Amén. Jesús era desconocido a los hijos de su madre, era extraño a sus hermanos. Dos palabras diferentes. Extraño, como que lo veían como que, ¿y este? ¿En qué anda? ¿Cómo anda? ¿Por qué le está pasando eso? ¿Por qué ahora pura iglesia? Y la gente comienza a dudar, algo le está pasando al hermano. Ahora nomás quiere estar en la iglesia, ahora nomás quiere servir al Señor. Pues sí, ha tenido un encuentro con Cristo, su vida ha cambiado, amén. Ya no vive para sí, vive para el Señor. Hechos capítulo 1, versículo 14. Sabemos aún después, hermanos, que sus hermanos vinieron a creer en Él. Vamos a tocar ese tema más adelante, pero quiero darles a conocer que no se quedaron en la incredulidad. Avanzaron a tener fe. Porque hubo un momento donde la luz llegó a sus vidas, podemos decir. Dice Hechos capítulo 1, 14. Todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Y con quién? Ahí se indica que ya se habían unido a la fe. Que estaban en la iglesia buscando en oración, unánimes en oración y ruego. Lo que debemos estar haciendo los viernes, noche de oración. Hello. Bueno, esa se la dejo ahí. Y con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Nos damos cuenta que algo sucedió, que al fin los ojos de los hermanos fueron abiertos. Amén. Y eso debe ser algo de fe para usted, hermano. Una promesa. Aunque tal vez sus familiares ahorita no ven, algún día van a ver. Van a creer. Van a ver a Jesús tal y como es. El Salvador del mundo, que vino a dar su vida como precio por los pecados de la humanidad. La pregunta es entonces, ¿por qué sus hermanos no creyeron en él desde el principio? Imagínense, se tardaron años para creer en Jesucristo. ¿Por qué estaban así? ¿Por qué la gente no cree viendo los señales y los milagros y lo que Dios ha hecho, aún viendo nuestra propia vida, cómo hemos cambiado por causa del Señor? Y dicen, ¿por qué? ¿Cómo cambió? Y le decimos, no, es que Jesucristo me cambió la vida. Y la gente todavía duda. Como que si fue algo que nosotros hicimos de nuestra parte. Y no es así. La gloria sea para Cristo. Amén. En lo que Él ha hecho. ¿No habían visto milagros los hermanos? ¿Habían visto milagros? ¿Jesús había hecho milagros en frente de ellos? Yo creo que sí. Ahí andaban, pues es el hermano mayor. ¿Qué está haciendo el hermano mayor? Y está haciendo milagros. Y está haciendo estas cosas. ¿Y no viste cómo sanó el leproso? ¿No viste cómo levantó los muertos? Oye, ¿qué está pasando con nuestro hermano? Habían visto milagros. ¿No lo conocían mejor que todos los que estaban ahí? ¿Sí? ¿No conoce su mamá o su papá o su hija o su hijo, su hermano? ¿Lo conoce mejor que cualquier persona? Y de pronto usted cambia. Ya no quiere andar en las borracheras, ya no quiere andar en el mundo. Ahora quiere servir a Cristo, quiere buscar al Señor. Amén. Quiere estudiar la palabra. Oye, algo pasó. Los hermanos tenían que haber conocido todas estas cosas. Las razones por qué no creyeron en el principio y la razón por qué creyeron al fin nos ayudarán a nosotros a ver unas lecciones de mucho valor. Para que usted a la vez no se desanime cuando la gente no cree. Porque a su tiempo van a llegar a conocer. No es en nuestro tiempo, es el tiempo del Señor. Amén. ¿Por qué le digo? Porque los hermanos le decían a Jesús, si te quieres dar a conocer, vete a Jerusalén, todos están allá.
Como que tenía que probar algo Jesús de que era el Mesías. ¿Qué hizo Jesús? Él se quedó atrás. Yo tengo mi tiempo. Ustedes siempre tienen su tiempo, pero yo tengo mi tiempo. ¿Sí? Y él no se presentó hasta cuando el Señor le dijo, ahora sí ve. Y fue. Y si usted sigue leyendo el capítulo 7 de Juan, nos enseña estas cosas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no creyeron? Era su hermano. Lo habían visto crecer y de pronto está haciendo milagros. Hermanos, cantidades, miles de personas seguían a Jesús. Imagínense los hermanos, oye, ¿qué está pasando aquí? No entiendo lo que está pasando con Jesús. Vamos a ver varias razones por qué su incredulidad. Tal vez estaban cegados por conocerle familiarmente. Era conocido. Según ellos, ¿es mi hermano? Yo me acuerdo varias personas que fueron salvos aquí al principio y cómo sus vidas cambió y la familia al principio como que no estaban seguros qué estaba pasando con su vida. Dudaban. ¿Sí? De pronto esta persona ya no quiere andar en esos caminos, ahora quiere andar en estos caminos con el Señor. Se ha dedicado al Señor. Y la gente como que, ¿qué le está pasando al hermano? ¿Qué le está pasando a la hermana? Estoy seguro que cada uno de nosotros hemos vivido esto. Amén. Venimos a las cosas del Señor y la gente, nuestros familiares, dice, no puede ser. Yo conozco quién es ese. Yo me acuerdo una vez me topé con un amigo del mundo y me dijo, no puede ser que tú eres pastor, tú eras bien borracho, bien maldiciento, drogadicto. ¿Cierto? No lo niego, pero ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, mira, todas son noches nuevas. Amén. Y como que todavía, como que no les entraba. ¿Qué sucedió con el hermano? ¿Qué sucedió con esta persona? Así estaban sus propios hermanos. Ellos estaban viendo ¿a quién? A Jesús el hombre, a Jesús el hermano. Pero Jesús era mucho más que eso. Jesús era el Hijo de Dios, el que vino a rescatar, el que vino a salvar. Amén. Enviado con un propósito definitivo de pagar el precio en la cruz. Estaban cegados porque lo conocían como familia. Muchos lo conocían desde su niñez. Mateo 13, vamos a ver ahí. Otra vez leemos la escritura que leímos anteriormente. Cuando digo esto había gente en su pueblo, Nazaret, que lo habían visto crecer de jovencito a hombre. Desde niño lo conocían y estaban cegados a la realidad. Dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Mateo 13:54, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Lo están diciendo como sarcásticamente. ¿De dónde saca tanta sabiduría? Si yo sé quién es el hijo del carpintero. ¿Cómo puede estar hablando estas cosas? Y no entendían. El hecho de conocer a Jesús los cegaba a ver quién era en verdad. ¿Sí me entienden? Así sucede con nosotros también. Dicen, yo sé quién es el hermano. ¿Es nomás el hermano? ¿Es mi hermano? No, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Es una persona que ha tenido un encuentro con Cristo, su vida ha cambiado. Amén. Por eso la gente no nos entiende. ¿Por qué no andamos en los mismos caminos? ¿Por qué no hacemos las cosas que hacíamos antes? Es que ya no puedo. Ya mi vida no es mía, le pertenece al Señor. Él es el dueño de mi vida. Y ellos veían a Jesús y decían, ¿este es el hijo del carpintero? ¿Por qué está hablando así? ¿Por qué está haciendo milagros? Mateo 13:57 dice, y se escandalizaban. ¿De quién? ¿Qué significa eso? Como que no sabían cómo tratar y mejor lo comenzaron a menospreciar, a echarle, a burlarse,
Ya se hizo un aleluya ese. Ya ahora, puro Dios, nomás Dios. Como que eso es escandalizarlo. Sí, es burlarse, despreciar, porque ya no corre con los mismos caminos, con sus amigos, con sus amistades, con los mismos hábitos, ya no corre igual. Algo pasó. ¿Qué le pasó? Y la gente dice, pues, no lo entiendo mejor. Nomás, ya se convirtió. Un amigo que me topé, otro de los amigos de antes, me dijo, es que yo escuché que tú te juntaste a una secta. Dije, no, nomás Cristo Jesús me salvó. Es todo. ¿Te puedo platicar? No, mejor no. Así rápido. Tan necesitado que estaba esta persona y no quiso saber. Yo veí su necesidad, cómo estaba descuidado como vagabundo en la calle y no quería saber de Cristo Jesús. Duele eso. Aún teniendo el testimonio que tenemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y la gente dice, no, mejor no, ya te hiciste algo medio extraño, andas fuera de sí. No, es Cristo cambió mi corazón. Juan 4:44. Se escandalizaban de Jesucristo y lo hacían a un lado. Juan 4:44 dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y ese era, lamentablemente, ese era lo que sucedía en la vida de los profetas. Todos admiraban a los profetas. Pero llegaba a su casa, no, nomás es aquel. No veían el ministerio de quién era. Juan el Bautista. Dios lo usó grandemente. Pero llegaba a su colonia, a su casa, y decía, es nomás Juan, hombre. El que jugaba béisbol. El que andaba allá en la calle de noche. No veían realmente el llamado de Dios en su vida. Como nosotros, a ver, no vemos a Jesús y el llamado de Dios en su vida. Y lo tomamos como cualquier cosa. Otro hombre que hizo milagros. Otro hombre que hablaba bonitas palabras. Pero Jesús es mucho más que eso. Es el Hijo de Dios que vino lleno de gracia y de verdad, dice la palabra. Otra razón por qué sus hermanos tal vez no podían verlo. Y esto sucede con nosotros también. Aún, hermanos, entre nosotros. No, pastor, ¿cómo? Esto no pasa entre nosotros. No, sí pasa. Había envidia. Los hermanos tenían envidia. Oye, ¿no ves todos los miles que están siguiendo a Jesús? Oye, ¿qué pasó? ¿Y nosotros? ¿No entra la envidia? Mira cómo hace milagros. Mira cómo la gente anda palpando, queriendo, no lo dejan en paz. ¿Y nosotros? Hello. O vemos un hermano que Dios lo está usando grandemente. ¿Y nosotros? Y entra la envidia. Hello. ¿Cierto o no? Y como que, ¿por qué él sí y yo no? Tal vez los hermanos decían, ¿por qué Jesús, Dios lo está usando grandemente? ¿Y nosotros qué? Y entra un poquito la envidia. Y eso los cegaba a no ver a Cristo tal y como era. Y eso nos sucede a nosotros, hermanos. Vemos a un hermano que Dios lo está usando grandemente. ¿Y por qué a mí no? Y nos comienza a cegar. La envidia no nos deja ver que Dios me puede usar a mí también. Dios te puede usar a ti también. No dejes que la envidia engañe tu corazón. Que el hermano, Dios lo está usando en instrumento aquí. Y yo estoy aquí nomás sentado. Hermano, busca a Dios, dedícate a Dios. No hay nada imposible para Dios. Dios puede usar cualquier persona, pero sus hermanos estaban siendo cegados por la envidia. Tal vez una de las razones. ¿Sí? La realidad es que durante el ministerio de Jesús, grandes multitudes habían estado siguiendo a Jesús en todo lugar.
Mateo 12, vamos a Mateo 12, a ver qué nos dice aquí la escritura. Y quiero con la escritura comprobar el tema que estamos llevando a cabo, porque la palabra es la que por sí habla y nos enseña. Y por eso es tan importante escudriñar la palabra para ver la realidad de lo que está sucediendo. Mire lo que pasa aquí. Y quiero que lo vean como si fuera nuestra familia. Imagínese usted en su casa y la gente viene pidiendo oración y la gente viene y te busca y siempre ocupado en las cosas del Señor, el ministerio, y la familia dice, oye, ¿y nosotros qué? Nunca tienes tiempo para nosotros. Y entra un poquito la envidia. ¿Por qué Dios lo está usando a ellos y a nosotros no? Mire, Mateo 12, 46. Mientras él aún hablaba a la gente, hablando de Jesucristo, dice, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Querían volver a tener la relación de madre e hijo, de hermanos. Pero Jesús dijo, yo no vine para esto, yo vine a salvar, yo vine a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados, yo vine a rescatar. Pero ellos yo quiero que Jesús salga y me vea, que me venga a buscar. Imaginen cómo dice la palabra, estaban afuera. ¿Qué enseña eso? Que no eran seguidores, que ellos tenían su lugar y querían que Jesús todavía fuera el hijo. Hello. Pero no trabaja así. Ya en Cristo las cosas son nuevas. Ya no es lo mismo. Jesús estaba ocupado en llevar a cabo el ministerio de su Padre y a veces la familia va a querer impedir eso. Van a querer detener que tú hagas la voluntad del Señor porque no lo entienden. 47. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Como diciendo a Jesús, hey, ¿tú tienes una responsabilidad con tus hermanos, con tu madre? Y Jesús le dice, nomás para añadir un poquito el pensar de Jesús. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Como que, oye Jesús, en lo natural tal vez uno decía, es que tienes la responsabilidad con tu mamá y con tus hermanos. Jesús dice, perdón, se me movió aquí. 48. Respondiendo él al que le decía esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hijos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Cómo Jesús veía el cuadro más completo? Todos son mis hermanos, todas son mis madres, todos son la familia de Dios, amén. Pero ellos estaban afuera. No, quiero que Jesús venga. Hay un poquito de celos, de contienda ahí. ¿Sí? Y eso nos cega para no ver. Había envidia. Jesús tiene una responsabilidad con nosotros. Pero realmente, ¿quién tenía la necesidad en verdad? Ellos. Ellos eran los que necesitaban a Jesús. Amén. Como nosotros también necesitamos a Jesús. Aún siendo sus hermanos y diciendo, pues tenemos derecho sobre él. Pero toda la gente tenía esa necesidad. A veces era difícil que su familia se acercara para hablar con él, lo acabamos de ver. La envidia o celos puede ser un tropiezo para no ver las cosas claramente. Tenemos que ver a Jesús tal y como es. No es nomás un hombre, no es nomás tal vez un hermano de aquí, de la familia esta, sino es el Salvador del mundo. Tenemos que presentarlo de esa forma. La gente está impuesta a ver el hombre como un hombre, pero Jesús es más que eso. Y nunca podemos bajarlo al nivel de nosotros. Él es mucho más grande. Él es creador de los cielos y la tierra. Él abrió su boca y la creación fue hecha. Es Dios todopoderoso. ¿Sí? Y nunca podemos
comenzar a verlo como cualquier hombre, porque no lo es. Tal vez también estaban cegados por prejuicios. Es decir, ya tenían sus ideas fijos de lo que él tenía que hacer. En otras palabras, querían mandar a Jesús. Oye, ¿tienes que ir a Jerusalén? ¿Todos están yendo? ¿Tú tienes que ir? Y dice la Escritura, sus hermanos no creían en él porque no hacía lo que ellos decían. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de los hombres. Hermano, usted está aquí, yo estoy aquí para hacer la voluntad del Padre. Y a veces la familia no le va a gustar eso. ¿Por qué? No, tú tienes que ser el hijo que yo quiero, el hermano que yo quiero, el esposo que yo quiero. Pero Dios dice, no, eres mi siervo, me perteneces a mí, haces mi voluntad. Yo fui el que te rescaté, yo fui el que te perdoné, yo fui el que te salvé. Amén. Hermanos, la gente tiene prejuicios de nosotros, preconceptos, ideas ya establecidos en sus vidas que tú tienes que ser así. Y Dios viene y echa a perder todo eso. Quita todo eso. Amén. Y la gente no le gusta. ¿Por qué le digo esto? Vamos a Juan capítulo 6, versículo 15. Mire lo que dice. Qué tan sabio, qué tan hermoso Jesús. Nos entiende tan bien. Nos conoce tan bien. Aun cuando queremos manipular su poder, manipular su bendición en nuestras vidas, Señor, detiene. No es en mi tiempo, no es en su tiempo, es en el tiempo de Dios. Cuando Él se quiere mover en nuestras vidas, cuando Él ve que ya estamos listos para heredar sus promesas. Juan capítulo 6, versículo 15. Bueno, vamos al versículo 14 para un poquito más de contexto. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. ¿A dónde? Entonces lo estaban viendo como que nomás, como profeta. Ese era el límite de su alcance, nomás verlo como profeta. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. ¿Qué? Él solo. Él no vino a ser rey. En ese tiempo, en esa etapa, Él no vino como rey. Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algún día va a venir como rey. Pero no era el tiempo. El hombre ya quería, el pueblo de Israel ya quería ponerlo rey. ¿Para qué? Para quitarse de encima a Roma. Dios había prometido que Israel iba a ser el que gobernaba toda la tierra. Y está profetizado y se va a cumplir. Pero no era el tiempo. Y esos hombres, en lugar de decir, Señor, sáname, cámbiame, ellos dicen, no, vamos a poner a Cristo como rey. Pero Jesús sabía, tenemos que cambiar nosotros primero. El pueblo tiene que cambiar primero. El pueblo tiene que ser liberado, perdonado primero. Ese era el propósito de Dios. Y Jesús dijo, no. Se fue solo. Imagínense, aún los discípulos pensaban de esa forma. Ya lo querían poner de rey. Pero no es el hombre el que pone a Jesucristo como rey. Es Dios Todopoderoso, el Padre, el que va a poner a Cristo como rey en su tiempo. Hello. Pero el hombre siempre quiere meterse porque tiene sus ideas. Ellos pensaban que Jesús venía a establecer el reino, pero no era el tiempo. No era el tiempo. Sus hermanos de igual forma tenían sus ideas de lo que debía estar haciendo. Lo estuvimos viendo. Vamos otra vez ahí a Juan 7. Yo quiero que vea esto, hermanos, porque cuando usted comienza a buscar hacer la voluntad del Señor, va a haber gente que va a querer detenerlo, impedirlo, porque no van a entender.
Usted ya no está caminando como el corriente que corría antes. Y comenzamos a hacer la voluntad del Señor. Yo tuve familia antes que me decían, ¿por qué tantos viajes misioneros? ¿Por qué? Y pronto el Señor me dijo, diles, ¿quieres que vuelva a lo que vivía antes? ¿O quieres que haga la voluntad del Señor? Y la gente me dijo, bueno, pues si es así, ni modo, haz la voluntad del Señor. Pero antes me decían, no, pues vuelve como eras antes. A la borrachera, andar haciendo esas cosas. Pero el Señor dijo, no, ya no. Ya no. Esa vida ya pasó. Todas las cosas son hechas nuevas. Dice la palabra, capítulo Juan 7, 2 y 4. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Pues si tú dices que eres esto, pues manifiéstate, preséntate. Pero no era así, hermanos. Él no vino a ser rey. Él vino a salvar. Amén. Y el hombre tenía que actuar por fe. Aún sus propios hermanos tenían que creer en Jesús por fe. Escuche esto. Es fácil rechazar a alguien que no cumple nuestras expectativas. Lo digo otra vez. Es fácil rechazar a alguien que no cumple nuestras expectativas. No está haciendo lo que yo quiero, lo que me gusta, lo rechazo. No me conviene. Los hermanos estaban haciendo eso. El pueblo de Israel estaba haciendo, no estaban escuchando lo que querían, lo rechazaron. No viene a ser rey, lo rechazaron. ¿Sí me entiende? A veces tenemos una idea, mi esposa tiene que ser así, mi esposo tiene que ser así, mis hijos tienen que ser así, mi patrón tiene que ser así, y si no es, pues lo dejo, me olvido. Así somos nosotros. La gente no veía a Jesús haciendo lo que ellos querían, lo dejaron. ¿Algún momento usted ha pensado, yo he pensado, cualquiera de nosotros, no trabaja como yo quiero? No me sirve. Lo voy a despedir. No habla como yo quiero. El pastor no habla como yo quiero. Yo quiero escuchar cosas bonitas. ¿Por qué el pastor no habla como yo quiero? Y lo rechazamos. Ya no quiero escuchar. Hello. O no cocina la esposa como yo quiero. Hello. No estoy hablando de mi esposa. No estoy hablando. Pero no es cierto. Si no me gusta como cocina, pues me voy y busco a alguien que me cocine. Así somos. Cuando la gente no llega a nuestras expectativas o conceptos de lo que tenemos, lo rechazamos. No me sirve. Así estaba el pueblo de Israel. Así somos nosotros por naturaleza. Porque la persona no está viviendo como yo quiero y haciendo lo que yo quiero, lo rechazamos. Sin saber que Jesucristo es el que salva, el que sana. Porque Jesús no cumple mis propósitos, no lo tomo en cuenta. Y tanta gente que hay así y no ven a Jesucristo porque tienen sus ideas de lo que Jesús tiene que ser por ellos. No toca la música que yo quiero. El grupo de alabanza, ellos no tocan como yo quiero. Entonces yo no voy a alabar, yo no voy a adorar. Hello. Come on. ¿Sí? Hermano, no estamos tocando para ti. Estamos tocando para el Señor. A Él es la gloria y la honra. Si no llegamos a tus expectativas, hay algo tal vez mal en tu corazón. Hello. Esto es para el Señor. Amén. En cualquier forma, excelente o ahí más o menos estamos tocando, pero lo estamos haciendo de todo corazón para el Señor.
Y Él lo recibe. Porque su Espíritu Santo desciende y está con nosotros y se da a conocer. Y eso es lo que importa. Usted puede decir, no, es que yo he ido a otras iglesias donde tocan tan bonito que los ángeles casi se ven. Esas son sus expectativas, hermanos. Aquí no. Aquí la adoramos en espíritu y en verdad. Es nuestro deseo. Estamos defectuosos, fallamos, a veces los dedos no quieren moverse, los instrumentos, pero lo hacemos de todo corazón. Y eso es lo que... Hay una escritura que dice, lo que el hombre lo ve como importante, Dios lo ve como abominable. Lo que el hombre busca que lo reconozcan y que lo vean, Dios lo ve como nada. A veces es tan importante buscar qué es lo que Dios dice de mí. ¿Qué es lo que Dios dice de mi adoración, de mi alabanza? ¿Qué es lo que Él dice de mi dedicación a Él? No importa lo que el hombre diga. El hombre no me va a salvar. Lo único que ha hecho el hombre es llevarme en caminos equivocados. Hello. Y Dios nunca. Dios siempre me lleva en el camino correcto. Por una razón u otra, los hermanos de Jesús no creyeron en Él. ¿Y qué es el peligro para nosotros al no ver o entender las cosas como ellos las veían y entendían? ¿Hay un peligro cuando no vemos a Jesús tal y como se debe de ver? ¿Hay un peligro para la humanidad? Si se equivocan, como algunos dicen, es un gran profeta. Todas las religiones del mundo dicen, Jesús fue un gran profeta. Pero no están viendo y hay un peligro para ellos el no ver a Jesús tal y como es. Amén. Llegamos a pensar que porque es conocido familiar, no queremos aceptar lo que nos dice y nos negamos ver la realidad o la verdad. En un momento, una persona conocida de usted viene y le dice, es que tú necesitas a Cristo. Arrepiente de tus pecados, apártate de tus pecados, conviértete a Cristo. Él vino a salvarte. Él dio su vida en la cruz. Es nomás el hermano, hombre, ¿qué sabe? Y llegamos a pensar así, sin saber que estamos despreciando la única salvación disponible para nosotros. Y ahí la gente lo hace como que si no fuera nada. No, otro día. Ahorita no tengo tiempo para Jesús. Y porque es un familiar, es nomás Ramiro, o es nomás Mariano, o es nomás el hermano Gustavo. ¿Qué sabe? Y aún se atreven a decir, ¿qué sabe él? ¿O qué sabe ella? Yo sé lo que tú eras antes, pero no ven que Dios ha hecho algo nuevo en nuestras vidas, que no somos la misma persona. Amén. Y eso es un estorbo. Es posible que rechacemos a un amigo cercano o conocido o un familiar porque nos está diciendo algo que no encaja con nosotros. Varias veces yo he hablado con familiares, aún he visto a mi esposa que también habla con familiares, sus hermanos, y no encaja lo que les estamos diciendo. No entra en sus pensamientos. Es que, ¿cómo voy a hacer esto? Si yo estoy impuesto a hacer esto todo el tiempo. Esta es mi manera de pensar. Esta es mi manera que yo siempre me he llevado. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues sí. Dice, las cosas del Señor son locura para los que se pierden. El Evangelio. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, porque ahí lo dice mejor que lo puedo decir yo. A ver, versículo 18. Ajá. Tal vez usted esta mañana diga, esto es locura lo que está hablando el pastor. Pero quiero decir, miren lo que la palabra dice.
Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es ¿qué? Es locura a los que ¿qué? Imagínense lo que dice la palabra. The preaching of the cross is foolishness to those who perish. Es locura lo que estamos hablando para los que se pierden. No encajan sus vidas. Tal vez lo que Jesús hablaba para la gente era ¿qué? La escritura lo dice. Lo que Jesús predicaba era locura para la mayoría del pueblo. Pero, diga conmigo, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios para salvar. Yo le puedo decir a una persona, es que necesitas a Cristo, necesitas la salvación de Cristo. Y para él decir, locura, ¿cómo me puede salvar un hombre que murió hace 2000 años? ¿Cómo me puede ayudar? No tiene sentido. Pero para nosotros que conocemos la verdad, es poder de Dios para salvar. ¿Cuántos pueden decir amén? Así es. A veces personas nos hablan la verdad y esa verdad no queremos escucharla. Estamos cerrados, aferrados por X razón, por Dios no me usó, tengo envidia o simplemente no creo. Y nos quedamos ahí, en esa fortaleza. Nos quedamos ahí atados a esa manera de pensar, esas ideas equivocados, simplemente porque la persona me está diciendo la verdad. Yo sé que es duro aceptar la verdad de quién soy. Es duro. Pero cuando Cristo me dice mis verdades, yo debo hacer. Señor, tú sabes quién soy. Tú sabes quién necesito. Y a veces, hermanos, los mensajeros son defectuosos. Son débiles. No son perfectos. Yo soy un mensajero, pero tengo mis fallas, tengo mis dudas. Tengo mis temores. Pero el mensaje siempre es de parte de Dios. Hello. Ellos tenían sus propias fallas y las conocemos. Tal vez decimos, ¿por qué he de hacer caso a él o a ella? Los veo igual que a mí. Tal vez los hermanos decían, ¿por qué tengo que hacerle caso a Jesús? Es igual que yo, creció en la misma casa, tuvo la misma madre, mismo padre. ¿Por qué tengo que hacerle caso al hermano, a la hermana? ¿Por qué cuando me habla el líder de la iglesia, por qué tengo que hacerle caso? Hello. Es igual que yo. Tiene sus fallas, tiene sus debilidades, pero es un mensajero de Dios. Juan fue un mensajero. El apóstol Pablo fue un mensajero. Los apóstoles fueron mensajeros. Hello. Con todas sus fallas, sus debilidades, pero fueron mensajeros. Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Estas verdades pueden ser transmitidas por mensajeros imperfectos, débiles o que no llegan a nuestras expectativas. Tal vez usted o yo o cualquier persona no llega a la medida que usted espera. Dice la palabra que Dios usa las cosas débiles. Dios usa las cosas viles. Dios usa las cosas menospreciadas para confundir a aquellos que dicen ser sabios. ¿Cierto o no? ¿Sí? Usa lo que es rechazado para confundir a aquellos que se creen algo o importantes. Así veían sus hermanos a Jesús. Dicen, pues ese es nuestro hermano. Filipenses 1, 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo. ¿Por qué? Imagínense. No lo predican de todo corazón. Lo predican porque lo está predicando el hermano y yo tengo que ganarle al hermano. Yo tengo que predicar mejor que él. Eso es envidia. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Lo predican nomás para pelear, contender contigo. No lo están haciendo de corazón. No lo están haciendo para que tú salgas adelante, para que tú te levantes,
para que tú seas un discípulo de Cristo. No, lo están haciendo porque están envidiosos. ¿Algún día ha venido a usted alguien? Usted le dice, es que yo soy cristiano. Ah, pues tienes que venir a mi iglesia, está mejor. ¿No? ¿Y por qué? Si Dios me puso aquí. Y como la envidia y los celos a veces, porque Dios te está bendiciendo a ti, quieren también de esa bendición sin buscar al Señor. Dice, pero otros de buena voluntad. Hermanos, yo espero que nosotros estemos predicando el Evangelio de buena voluntad, porque es digno. 16, los unos anuncian a Cristo, ¿por qué? ¿Por pleito? ¿Por contención? No sinceramente, y esto está hablando el apóstol, se lo estaban haciendo a él personalmente. Estaban contendiendo con él, querían ponerse en el mismo lugar que Pablo y predicaban el Evangelio para hacerle la vida más difícil a Pablo. Imagínense. No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Estoy en la cárcel, no me puedo defender y ahí andan echándome. Hello. Estoy haciendo este trabajo de buena voluntad y la gente menospreciando y pisoteando y hablando cosas malas. ¿Por qué? Porque están contendiendo. Tal vez usted no lo ha vivido, pero algún día lo va a vivir. Quiero decirle, y no es nada bonito, agradable, que propios hermanos en un tiempo en la iglesia comiencen a contender contigo porque estás haciendo la buena voluntad del Padre. Es triste eso. 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo, 18. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. Hermanos, en esto me gozo y me gozaré aún. Si el hermano predica porque quiere estar más alto que uno, quiere tener un ministerio más grande que uno, cosa de él. Cristo se está predicando y eso es lo importante, es lo único que me importa a mí en lo personal. No estamos para contender, no estamos para crear una división. No, hermanos. Primera de Corintios capítulo 15, 8 al 10, y termino con esto ya para poder dejar tiempo para otro día con este mensaje que estamos tocando en cuanto a la incredulidad, aún en nuestra propia familia. Dice el apóstol, vamos a un poquito más alto, versículo 6. 1 Corintios 15, 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, hablando de Jesucristo, después de que resucitó. Después a todos los apóstoles. Al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia. Un mensajero débil, un mensajero con un pasado no muy bueno, pero Dios lo escogió y Dios dijo, yo voy a usar al apóstol Pablo aunque mató cristianos, lo voy a usar. El mensajero es débil, tiene sus fallas, pero el mensaje no debemos de rechazarlo, debemos de recibir el mensaje de parte del Señor. Y dice el apóstol Pablo, y qué hermoso este versículo 10. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Así como me ves, tal vez dicen que el apóstol Pablo estábamos igual de calvos. Ay, no tenía cabello, estaba peloncito, chaparrito, con la nariz de judío. Y la gente le decía, pues, ¿quién es este mensajero imperfecto? Pero dice Pablo, soy quien soy. Así me hizo Dios. Por gracia estoy aquí. Ni merezco estar aquí, pero por gracia estoy haciendo su voluntad. Soy como un apóstol abortivo que salió al último, como dicen en inglés, the runt of the litter.
el más pequeño que sale. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Yo creo que Jesús era muy claro en eso también. La gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Dios usando un vaso imperfecto, débil, para transmitir su mensaje. Nos toca a nosotros creer. Aunque no vemos ese vaso, ese instrumento como algo muy eficaz, como los que tienen las iglesias grandísimas, que toda la gente ve y quieren estar con ellos y tocarlos. Hermanos, no es así. Dios usa vasos imperfectos para hacer su perfecta voluntad. Tal vez usted se siente como que no es nada, pero Dios lo puede usar así como está. Nomás abra su boca y declare que Cristo Jesús es el Señor para la gloria del Padre. No se avergüence del Evangelio de Cristo Jesús. Es poder de Dios para salvación. Y Dios te va a usar grandemente, aunque somos instrumentos débiles. A veces fallamos, pero Dios está con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Póngase de pie esta mañana. Terminamos esta parte. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de regresar de las conferencias allá en Lindale. La semana pasada estuvimos allá varios días conociendo, y quiero decirle a la iglesia, a cada uno de los que están aquí, gracias a Dios por sus ofrendas. Pudimos apoyar a 3 pastores con $500 cada uno. Uno de India, uno de Belice y uno de Cuba. Pastor Eduardo González. Llevamos y dimos, en lugar de recibir, dimos. De parte de ustedes las ofrendas. Quiero decirle, el año pasado dimos $11,000 a los pastores de México. Todo por sus ofrendas. No es para nosotros, es para la obra, para que se extienda la obra. Y no me avergüenzo de decirlo. Es una honra darle a los siervos de Dios en su necesidad. Sí, y yo sé que Dios multiplica por esa razón. Nunca nos ha faltado y nunca nos va a faltar, porque estamos haciendo su obra. Y están agradecidos los siervos de Dios por lo que ustedes están haciendo. Gracias a ustedes por sus ofrendas. Padre, gracias porque nos das este tiempo esta mañana de escuchar de tu palabra, de ver las cosas que tú viviste también aquí en la tierra, Jesús, cuando nadie creía en ti. Gracias que nos das la oportunidad de creer, de ver tus milagros, de ver tus proezas, de admirarnos de ese sacrificio en la cruz del Calvario, de dar tu vida por nosotros cuando nosotros no podemos dar nada. Tú lo diste todo. Gracias que nos enseñas el camino, la verdad y la vida, porque tú lo eres, Jesús. Nadie viene al Padre si no es por ti, Jesús. Esta mañana, si usted tiene necesidad, yo quiero tomar tiempo para orar por usted esta mañana. No hemos tomado tiempo. Si usted tiene necesidad esta mañana, yo quiero darle la oportunidad a usted que pase aquí adelante. No se avergüence.